En un juicio, no todos los testimonios tienen el mismo valor. Los menos importantes son aquellos que provienen de personas que cuentan lo que otros les han dicho a ellos, mientras que los más importantes son los que provienen de personas que cuentan lo que ellos mismos vivieron y vieron. En el estudio bíblico de hoy veremos cuál testimonio tiene más valor cuando se trata de asuntos celestiales. Recuerden tener a la mano su Biblia, una libreta y su pluma para hacer anotaciones. De preferencia, también lápices de colores. Nuestro pasaje de estudio está en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos del 9 al 13. Yo lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente, mejor conocida como NTV. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. El texto empieza con una pregunta de Nicodemo. ¿Cómo es posible? Es decir, no lo entiendo, no lo creo, no era factible, no era posible de entender. ¿Qué cosa? Pues todo esto que Jesús le había enseñado. Le había hablado de la regeneración de las personas, del cambio en el corazón como resultado de la acción del Espíritu Santo, y también le había hablado de la soberanía del Espíritu Santo respecto a cuándo, cómo y en quién actúa para esta regeneración. Entonces vemos que el Señor Jesús le contesta, pero primero le reclama a Nicodemo que siendo un maestro respetado por su profundo conocimiento y obediencia de la voluntad de Dios, tal como está plasmada en las Escrituras, no conociera algo tan básico. Él debería entenderlo. Todo estaba revelado en las Escrituras. Si Nicodemo, que era un maestro de la ley, no lo sabía, ¿cómo estarían los alumnos a los que le enseña? ¿Qué era lo que estaban creyendo y pensando? Jesús le asegura que su testimonio era verdadero porque hablaba de lo que sabía y había visto, muy diferente a las enseñanzas de Nicodemo, que se basaban en lo que otros le habían dicho a él o lo que él mismo se imaginaba. Sus enseñanzas estaban basadas en razonamientos, en sus costumbres y tradiciones, pero no así las enseñanzas de Jesús. Su testimonio estaba basado en lo que sabía y había visto. Su testimonio era digno de confiar. Llama la atención que él dice nuestro testimonio. A los testimonios de quienes hacía referencia. Bueno, además de Jesús, habían otros quienes también habían dado testimonio de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, del cambio que el Señor había hecho en su corazón a pesar de su vida pasada. Los había hecho personas nuevas que amaban y buscaban agradar a Dios, y no les ocurrió por sus buenas obras, al contrario, a pesar de sus malas obras, de sus muchas malas obras, pero a Dios le había placido transformarlos. Ellos también habían dado ese testimonio a las autoridades judías, pero las autoridades se habían negado a creer en su testimonio. Observen que dice: ustedes se han negado a creer en esos testimonios.
Jesús ya no solo habla de Nicodemo, sino de todos los miembros del Sanedrín y todos los maestros y de todos quienes se oponían al testimonio de Jesús y de todas las personas que habían sido tocadas por el Espíritu de Dios. Es importante notar que todas las cosas que hasta el momento le había enseñado Jesús a Nicodemo y que a él le costaban poder entender, eran cosas terrenales. ¿Okay? Se les llama así porque refieren a experiencias que las personas viven, que la gente nota, la gente percibe. Como mencioné antes, estos asuntos eran la regeneración de los corazones y la soberanía del Espíritu Santo respecto a en quién obra y cuándo obra. Así que, si estas cosas terrenales no las creían, ¿sí?, se negaban a creer, ¿sí?, de estas no le creen, menos le iban a creer si Jesús les hablara de cosas que eran celestiales. Este tipo de enseñanza menos iban a aceptarlas, a confiar en ellas. Las cosas celestiales refieren al plan de salvación de Dios para la humanidad, la preexistencia de Cristo, su sacrificio por el perdón de los pecados. Para las personas que no han sido regeneradas, estas cosas celestiales les parecen locura. Lo mismo sucede en nuestros días. Todos los que no han sido regenerados perciben las cosas celestiales como locura, las niegan, las rechazan. Como podemos notar, en este texto se aborda el asunto de lo que se cree a partir del testimonio de las personas. Cuando escuchamos una enseñanza debemos pensar, ¿es esto un testimonio digno de confianza? ¿Debemos creerle o no creerle? Es importante mirar bien quién es la persona que nos lo dice y qué tipo de testimonio está compartiendo. ¿Es lo que la persona imagina, lo que ha vivido, lo que dice Dios? Bueno, pues continuando con el texto, vemos que el Señor Jesús le aclara a Nicodemo que ni Nicodemo ni ninguna otra persona podía conocer las cosas celestiales porque nadie había ido al cielo y vuelto para contarlo. Esta afirmación desmentía el mito que existía entre los habitantes de Israel de que Moisés había subido al cielo para recibir las leyes de Dios. Incluso el día de hoy, algunas personas intentan hacernos creer que han ido al cielo y han vuelto, e intentan que creamos todo lo que nos cuentan. Como vemos, respecto a este tipo de experiencia, el Señor Jesús claramente dice que nadie lo ha hecho. Pero diferente es el caso de Él, el de Jesucristo. Él sí conoce las cosas celestiales porque Él mismo bajó del cielo, ha estado con el Padre, participado con el Padre en la creación y en todo lo planeado. Conoce todas estas cosas, no porque Jesús haya subido al cielo a recibir instrucciones como algunas sectas enseñan hasta el día de hoy, confundiendo a las personas con un evangelio diferente al que nos enseña la palabra de Dios. De hecho, este comentario de Jesús respecto a que el Hijo del Hombre bajó del cielo da un giro a todo el discurso, pues con esta idea Jesús le estaba enseñando a Nicodemo un asunto celestial. Le estaba hablando de su persona, de su divinidad. ¿Lo podría entender Nicodemo? ¿Podría hacer a un lado sus prejuicios, sus tradiciones, sus principios erróneos y confiar en Jesucristo, quien es la única persona que realmente puede enseñarnos acerca de las cosas terrenales y celestiales? Algunas personas intentan enseñar lo que Dios pide de nosotros para ser salvos. Nos revelan caminos o prácticas supuestamente seguras para conseguir esta meta. Pero es un engaño si no son enseñanzas acordes a lo que la palabra de Dios dice. Solo hay un testimonio digno de toda nuestra confianza. Es el testimonio de Jesucristo. Él nos habla
de lo que sabe y ha visto. Él estuvo con el Padre desde el principio. Conoce cuál es la verdadera voluntad de Dios para su pueblo y todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. No pongamos nuestra confianza en las ideas de otras personas, por muy bien intencionadas que nos parezcan. Vayamos siempre a la Biblia. Ahí está el fiel testimonio de Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien siempre nos ha hablado con la verdad. Les invito a que me acompañen en el próximo estudio bíblico. Que el Señor les siga bendiciendo.